la variación de temperatura, nosotros tenemos que añadirle, para considerar la variación de temperatura, esta parte de la ecuación, que viene a considerar los esfuerzos normales de la estructura con la carga virtual y los momentos flectores de la estructura con la carga virtual. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, para este ejercicio, va a ser necesario que obtengamos la ecuación de momento flector de la estructura con la carga real, la ecuación de momento flector de la estructura con la carga virtual y la ecuación de esfuerzos normales de la estructura con la carga virtual. ¿Ok? Tres ecuaciones, ¿no? Una para la estructura con la carga real y dos para la estructura con la carga virtual. De ahí otras ecuaciones ya no es necesario obtenerlas. Las demás se desprecian. Bien. Cada vez que nos dé un ejercicio del ingeniero con variación de temperatura, nos va a dar estos datos. La temperatura inicial puede que no la dé o puede que no nos la dé. Si no nos la da, la consideramos cero. El coeficiente de dilatación térmica, que va a ser este dato siempre, o sea, va a ser este mismo dato. Este coeficiente de dilatación térmica es del hormigón y también del acero. O sea, en la norma ACI lo van a poder observar. Es un valor constante, ¿no? Que permite que el hormigón y el acero trabajen conjuntamente. También nos va a dar el módulo elástico y la resistencia a compresión simple del hormigón. ¿Ok? Empecemos entonces haciéndole los cálculos adicionales a esta estructura. Si prestan atención, tenemos dos secciones. La barra 1, 2, 4 y 5 tienen una sección de 20 por 60. La barra 3 tiene una sección de 20 por 40. Es decir, que vamos a tener dos rigideces. Una rigidez para la barra 1, 2, 4 y 5 y otra rigidez para la barra 3. Recordemos que cuando hablo de rigidez, me estoy refiriendo al producto que me sale de multiplicar E por I, ¿no? Entonces empecemos con la sección número 1, que va a ser la de 20 por 60. Necesitamos sacarle la inercia. La inercia de una sección rectangular es base por altura al cubo sobre 2. ¿Cuál es la base de esta sección? 20 centímetros. Lo voy a colocar en metros directamente, 0,2 metros. Por la altura que son 0,6 metros al cubo sobre 2. ¿Cuánto nos da este valor de inercia? Inversión. 3,6 por 10 a la 3. En fracción, por favor. 9 entre 2500. 9 entre 2500. Aquí yo les sugiero trabajar siempre en fracción cuando saquen las dimensiones. Para que les salga el módulo de elasticidad redondo. Ya. Aquí, ¿qué más necesito obtener? El módulo de elasticidad, ¿no? Que me da la fórmula y me da la resistencia a compresión simple del hormigón. Lo voy a sacar acá. Módulo de elasticidad va a ser igual a 4700 multiplicado por la raíz de la resistencia a compresión simple del hormigón, que en este caso son 25 megapascales. Algunos podrán decir, ¿por qué yo reemplazo aquí en megapascales si todo mi ejercicio estoy trabajando en kilonewtons metros? ¿Por qué no lo paso directamente a kilonewtons sobre metro cuadrado esta resistencia a compresión simple del hormigón? No puedo hacer eso porque esta fórmula es una fórmula empírica que está diseñada para que yo meta el dato de la resistencia a compresión simple del hormigón en megapascal. Si yo lo meto en otra unidad, no me va a servir esta fórmula. Es otra fórmula la que se utiliza para cuando yo tengo este dato en kilonewton sobre, bueno, en kilopondio sobre metro. Pero para megapascales es esta fórmula y siempre nos la da 100 ingenieros. Bien, ¿cuánto da esto? 23.500. 23.500. 23.500 ¿qué? Megapascales. Ya. Una vez ya usé la fórmula empírica, ahora sí puedo pasar esto de megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado. Y para pasar a kilonewton sobre metro cuadrado, solo le tengo que multiplicar por 1000. O sea, voy a obtener 23.500.000 kilonewton sobre metro cuadrado. O en notación científica, 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Ya está. Ya tengo el dato del módulo de elasticidad del hormigón para este corte. Le saco entonces la rigidez a flexión para la sección número 1.
la rigidez de flexión va a ser el módulo de elasticidad 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado multiplicado por la inercia de la sección, que en este caso es 9 sobre 2500 metros cuadrados. Metros cuadrados por metros cuartos se va a simplificar. ¿Y cuánto me va a dar esta operación? 600. ¿Cuánto? 84.600. 84.600. ¿Qué cosa? Kilonewton por metro cuadrado. Y hasta ahí está la rigidez, la flexión para la sección número 1. Veamos ahora la sección número 2. La sección número 2 es de 20 por 40. Saquémosle su inercia. Inercia de la sección 2, que también es un rectángulo, va a ser base por altura del cubo sobre 12. La base es de 0,2 metros, la altura de 0,4 metros. Eso elevado al cubo y dividido entre 2. ¿Cuánto nos da esto en fracción? 2 entre 1875. 2 sobre 1875. Y hasta ahora les calculo la rigidez. La rigidez es multiplicar el módulo de elasticidad, que son 23,5 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado, multiplicado por la inercia de la sección, 1875. La sale fracción. ¿Le sale fracción? Sí. 75.200 entre 3. Ahora sí, díctemelo en decimales. 25.066,67. 25.066. 25.066,67. Ahora sí. Sí. 3 decimales lo voy a poner, ¿ya? Así no. Sí, Sí, está bien. está bien. Listo. Kilonewton por metro cuadrado. Ya está, ya tengo la rigidez a flexión de cada una de las barras o secciones que va a tener mi estructura. Ese dato me lo guardo. Si quieren lo pueden hacer al final, el obtener la rigidez a flexión, según las barras que participen en su ecuación de Moore. Ahorita van a entender bien a la que me estoy refiriendo, ya cuando lleguemos a esa parte. No es necesario que lo hagan siempre al inicio. Yo lo suelo hacer al inicio para quitármelo de encima y tenerlo un poquito más organizado. Ya. ¿Qué me falta analizar aquí que normalmente yo les muestro en el análisis? Lo que voy a hacer ahorita no es un paso obligatorio para ustedes. Lo pueden hacer mentalmente, pero yo lo hago para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Ya. Analicemos un rato la estructura que tenemos enfrente. Ya sabemos que es pórtico plano. Sabemos que en los pórticos planos la ecuación de Moore se simplifica. Los esfuerzos normales, los cortantes y los torsores. Solo son importantes los momentos flectores. ¿Por qué? Los momentos flectores son los que me van a producir a mí la mayor cantidad de desplazamiento en pórticos planos. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos ver en nuestra estructura? Nuestra estructura tiene dos apoyos, uno empotrado, un apoyo móvil, tiene también una articulación. Sabemos que cuando tenemos una articulación tenemos que hacer un análisis especial igual, ¿no? Tenemos que saber en cuántas partes la articulación me divide en mi estructura o cuántas barras llegan a la articulación, ¿no? En este caso es más fácil verlo en cuántas partes se divide mi estructura a partir de la articulación. Si yo separo la estructura a partir de la articulación, voy a tener esta parte de mi estructura y esta otra parte. ¿Okay? La articulación me divide mi estructura en dos partes. Si yo hago una recta 2 menos 1 es igual a 1. ¿Un qué? Un apoyo fijo que yo puedo reemplazar en esta articulación. O también una ecuación adicional de la estática. Las ecuaciones adicionales de la estática aparecen cuando nosotros tenemos articulaciones en nuestra estructura. ¿Para qué aparecen? Aparecen para ayudarnos a nosotros a obtener las reacciones en los apoyos. Porque cuando tenemos articulaciones no nos bastan las tres ecuaciones de la estática tradicional que nosotros conocemos para obtener sus reacciones. Necesitamos ecuaciones adicionales. ¿Cuáles son estas ecuaciones adicionales? Yo agarro del punto donde la articulación separa mi estructura y puedo hacer
dos sumatorias de momentos a partir de esta articulación. En este caso, puedo hacer una sumatoria de momentos de la articulación para arriba. Una sumatoria de momentos de la articulación para arriba. Igual a 0 y el sentido yo lo adopto como quiero. O también puedo hacer una sumatoria de momentos en la articulación para abajo. O sea, de aquí obtengo una sumatoria de momentos de la articulación hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo yo para hallar las reacciones de esta estructura? Primero, las tres ecuaciones de la estática tradicional para estructuras coplanares o en el plano, que son las siguientes: sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y una sumatoria de momentos en algún punto igual a 0. Esas son las tres ecuaciones normales de la estática, ¿no? Las que ya conocemos muy bien y vimos en otras materias. La articulación a mí me permite añadir estas dos más, que ¿qué vienen a ser? Ecuaciones adicionales de la estática. Y las anoto acá. Sumatoria de momentos de la articulación hacia arriba igual a 0 y una sumatoria de momentos en la articulación hacia abajo igual a 0. En total tengo 5 ecuaciones de la estática que puedo utilizar yo para hallar las reacciones, pero no necesariamente tengo que utilizar todas, ¿no? Ahorita vamos a ver cuántas en teoría debería yo utilizar para hallar las reacciones de esta estructura. Y lo voy a hacer mediante la fórmula que les mostré para verificar si una estructura es isostática o no, que es la del grado hiperestático total. El grado hiperestático total decíamos que era igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. El grado hiperestático interno dependía si yo tenía alguna figura cerrada en mi estructura. ¿Qué viene a ser una figura cerrada? Que digamos yo tengo una barra por acá y toda esta parte que compone esta barra, esta y esta otra barra nueva que puse es una figura cerrada. Y para abrir esa figura, bueno, yo tengo que abrir esa figura en alguna parte. Yo hago un corte acá, ponerle para abrir esa figura y voy a tener que el grado hiperestático interno es igual a 3. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar esfuerzos normales que van en dirección de la barra, esfuerzos tangenciales o cortantes que van perpendicular a la barra y esfuerzos del momento flector. O sea, tres incógnitas que no conozco. Eso se refiere al grado hiperestático interno. Pero no lo vamos a ver en el método de los trabajos virtuales, así que tranquilos. Ya. Como en este caso mi estructura no tiene ninguna figura cerrada, el grado hiperestático interno es igual a 0. Y el grado hiperestático externo es una formulita que me dice el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática más las ecuaciones adicionales. ¿Okay? Aquí aparecen las ecuaciones adicionales. Repasemos datos. Grado hiperestático externo va a ser igual al número de reacciones en los apoyos. Tenemos 3 reacciones aquí y una reacción acá, 4 en total. Menos el número de ecuaciones de la estática, que es una constante, siempre va a ser igual a 3 en estructuras coplanares, más ecuaciones adicionales. Aquí bien, hay 2 ecuaciones adicionales, pero tenemos que utilizar el concepto de cuántas barras articuladas le llegan a la articulación y restarle 1. O sea, como la articulación divide en 2 partes mi estructura, o le llegan en sí 2 barras articuladas, porque esta es como una barra continua, ¿no? Lo de aquí abajo, y aquí le llega otra barra. En sí le estaría llegando, por así decirlo, 2 barras a la articulación. ¿Ya? Si la articulación estuviera un poquito más abajo, si estuviera acá, ya le llegarían 3 barras a la articulación. Pero como está arribita, un poquito arribita, solo le están llegando 1. O también si se les complica un poco ese concepto, vean, digamos, en cuántas partes la articulación le divide su estructura y le restan 1. ¿Ok? En este caso son 2, le restamos 1, entonces es igual a 1. ¿Qué me quiere decir esta sumatoria aquí? Me va a decir las ecuaciones de la estática que yo tengo que utilizar, las suficientes que yo tengo que utilizar para hallar la reacción. Más de 4
No necesito, hasta 3 voy a necesitar para hallar la reacción. Pero con 4 ya tengo que haber hallado todas las reacciones de mi estructura. El grado hiperestático externo entonces va a ser igual a 0. Si aplico la sumatoria, el grado hiperestático total es igual a 0. Por tanto, la estructura es isostática. Bien. Si dada esto menor a 0, la estructura es hipostática. Si da esto mayor a 0, la estructura es hiperestática. Y esta partecita de la ecuación de acá me dice las ecuaciones de la estática que yo voy a usar, de las de acá, para hallar las reacciones. Bien. Hallemos las reacciones entonces de la estructura con la carga real. Empecemos a analizar la estructura con la carga real. Perdón. Análisis de la estructura con la carga real. Antes de yo obtener las ecuaciones de momento flector de esta estructura, necesito sacarle las reacciones, ¿no? Para poder trabajar bien. Asumo entonces los sentidos de las reacciones. La vertical en 3, la de momento en 3 y una reacción horizontal en 3. Y aquí la vertical 6. Ya, listo. Agarremos el concepto que vimos hace rato. ¿Cuántas ecuaciones yo necesito utilizar ahí para hallar todas las reacciones? Máximo 4. 5 ya no. Con eso no me van a salir los resultados correctos. O sea, yo selecciono aquí 4 sumatorias y esas tienen que ser suficientes para yo hallar todas las reacciones de la estructura. En este caso, voy a utilizar una sumatoria de momento en la articulación hacia abajo, como primero. Hago entonces sumatoria de momentos en la articulación, que en este caso es el nudo 4, hacia abajo. Va a ser igual a 0 y todo lo que vaya en el sentido horario para mí van a ser los positivos. ¿Sí? ¿Qué tengo entonces para analizar en esta sumatoria? Si yo hago una sumatoria de momentos en la articulación hacia abajo, eso me quiere decir que voy a olvidarme de esta barra 3, de esta barra 1, de esta barra 2 y de este empotrado. Me olvido de todo esto que está por encima de la articulación y solo voy a trabajar con esta parte de mi estructura, que está por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener aplicando ese análisis? Voy a tener la carga de 70 kilonewtons, que con respecto al nudo 4 está yendo en sentido antihorario. Entonces, va a ser negativo. Vale, 70 kilonewtons y está multiplicado por un brazo de palanca que hacia el nudo 4 le dé 2 metros. ¿Qué más tengo? Tengo mi incógnita, que mi incógnita con respecto al nudo 4 está yendo en un sentido horario, entonces es positivo, vertical en 6 y le tengo que multiplicar su brazo de palanca, ¿no? Porque es una sumatoria de momento, que en este caso son 4 metros. Igual a 0 porque no hay ninguna fuerza más que participe en esta sumatoria y despejo de ahí la vertical en 6. ¿Cuánto daría? 35, ahí es. Vertical en 6 igual a 35 kilonewtons. Listo. Ya está, ya utilicé una ecuación de aquí. Ahora, ¿qué puedo utilizar? Puedo hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Ya hay esto, tengo esto y esta incógnita acá. Entonces, voy a aplicar una sumatoria de fuerzas verticales, porque solo tengo una incógnita. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué vamos a tener? 50 kilonewtons que va hacia abajo, 70 kilonewtons que va hacia abajo, ambos negativos entonces. Y la reacción que acabo de hallar que también va hacia abajo, por tanto va a ser negativa, y vale 35 kilonewtons. ¿Qué más tengo? Mi incógnita, que mi incógnita va hacia arriba, entonces va a ser positiva vertical en 3. Y de ahí despejo la vertical en 3. Menos 155.
¿155? Sí. Ya. 155 kilonewtons. Y ya estuvo. Ya. Ya tengo estas dos reacciones que puedo hacer. Puedo hacer también una sumatoria de momentos en el nudo 3. Estos dos se me van a anular. Voy a tener esto de aquí y solo una incógnita que es el momento 3. Belleza. Voy a hacer entonces una sumatoria de momentos en el nudo 3. Los que vayan hacia el sentido horario van a ser los positivos para mí, ¿ya? ¿Qué voy a tener entonces? Mi incógnita que va en sentido horario va a ser positiva. ¿Qué más tengo? La carga de 50 kilonewtons que con respecto al nudo 3 va en un sentido antihorario, ¿no? Va a ser negativo, vale 50 kilonewtons por su brazo de palanca al nudo 3, que en este caso va a ser 2 más 4, ¿qué? 6. ¿Qué más tengo? La carga de 70 kilonewtons que también con respecto al nudo 3 va en un sentido antihorario, va a ser negativo. Y vale 70 kilonewtons por su brazo de palanca, que también va a ser 2 más 4, o sea 6. No tengo ninguna fuerza más que participe en esta ecuación. La igual a 0 y despejo entonces la reacción de momento en 3. 120. Bien. Momento en 3 igual a 720 kilonewtons por metro. Listo. Ya. Ahora me falta hallar la horizontal en 3. Pero si yo aplico una sumatoria de fuerzas horizontales, puedo observar que solo voy a tener mi incógnita. No hay ninguna otra fuerza más en dirección horizontal. Fuera distinto que yo tuviese una carga aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos decir que la reacción horizontal va a tener algún valor. Pero como no hay ninguna fuerza en esa dirección, podemos concluir que la horizontal en 3 es igual a 0. Bueno, aplican la sumatoria y igual se van a dar cuenta que es igual a 0. Ahora aquí, en los anteriores ejercicios no he estado haciendo la verificación porque ya lo tenía verificado. Pero ahorita hagámoslo, ¿ya? Porque quiero darles un concepto interesante. Verificación. Al ingeniero le gusta que hagan este paso, así que siempre que lo puedan hacer, háganlo. Pero aquí hay un concepto que tienen que tener en claro. La verificación puede salir de cualquiera de estas 5. ¿Ya? Pero ¿cuál es el objetivo de la verificación? Que yo tenga la certeza de que las reacciones que acabo de obtener son las correctas. Ese es el objetivo de mi verificación. ¿Y cómo voy a saber si son correctas? Cuando al final de aplicar cualquier sumatoria de allá me dé igual a 0 ambos miembros. Entonces ahí digo que la verificación está correcta, o sea que las reacciones que obtuve son las correctas. Pero ¿qué pasa si yo hago una verificación, por ejemplo, agarrando una sumatoria de momentos en el nudo 3 otra vez, con sentido horario positivo? Si yo hago esa sumatoria de momentos en el nudo 3, ¿qué voy a tener que participar en esa sumatoria? La incógnita del momento en 3, la reacción del momento en 3, 50 kilonewtons, 70 kilonewtons, y estas otras dos reacciones, ni la horizontal que ya la anulé, van a participar en esta sumatoria. No participan. Y si no participan en la sumatoria, no hay cómo yo verifique que está correcto este valor de la vertical y este otro valor de la vertical. ¿Por qué? Porque no está participando en mi sumatoria, no estoy incluyéndolo en el análisis para saber si son sus valores correctos. Si yo hago esta sumatoria ahorita y me cumple, aquí yo puedo haber puesto en vez de 35, 45 y no me daría cuenta si está correcto o no. Yo tendría una falsedad de que sí está correcto el análisis que hice. Para que no haya eso, yo tengo que seleccionar alguna sumatoria de las de allá, ya sea vertical, horizontal o de momentos, mayormente las de momento, en algún punto donde participen todas estas reacciones que acabo de hallar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el nudo 5, si hago una sumatoria de momentos en el nudo 5, voy a tener la vertical en 6, la vertical en 3, la reacción de momento en el nudo 3, y si tuviera la horizontal en 3.
O sea, todas mis reacciones participarían en la sumatoria y podría verificar recién que está correcto o no. Vamos a ver los dos casos, como si hiciera una sumatoria de momentos en el 1-3 para verificar y luego vamos a hacer la verificación con la sumatoria de momentos en el 1-5. Pero ¿qué voy a hacer ahorita para mostrarles lo que quiero decir? Esto voy a decir que vale 45 kilonewton, ¿ya? Veamos entonces. Si yo verifico con una sumatoria de momentos en el nodo 3, ¿qué voy a tener? Esta carga de 50 kilonewtons, que va con respecto al nodo 3, va a ser negativa, y su brazo de palanca es 0. La carga de 70 kilonewtons, que igual va a ser negativa, y su brazo de palanca es 0. ¿Qué más tengo? El momento aquí, que son 720. Y va en sentido horario. Si yo hago eso, me cumplo. Mi supercalculadora da 0 a 0. Pero la vertical en 3, yo hice el cálculo, me equivoqué y puse 45. Y ahorita tengo una falsa certeza de que está correcto. ¿No ven? ¿Se dan cuenta de lo que quiero llegar? Pero si yo hago una sumatoria de momentos en el nodo 5, igual a 0. ¿Qué voy a tener? Si hago la sumatoria de momentos aquí, esta no participa, esta tampoco. Voy a tener la vertical en 6, que con respecto al nodo 5 va en sentido horario, va a ser positivo, y vale, ¿cuánto? La vertical en 6, no. Sí, bueno. Esta era la que tenía que valer 45. Ya, dale. La otra que se quede en 65. Sí, ahorita quiero comprobar, digamos, lo que si yo le cambio, digamos, si me equivoco, lo calculé aquí, le puse un 10 de más y me salió 45. En la primera verificación no pude darme cuenta de este error. En la segunda verificación, donde incluyo las reacciones, van a ver que sí me voy a dar cuenta del error. Vertical en 6, yo me equivoqué, puse 45, ya voy a trabajar con 45, no me doy cuenta ahorita. El momento que me genera esta vertical es positiva y su brazo de palanca es de 6 metros. ¿Qué mantengo? La vertical en 3. La vertical en 3, el momento que me genera con respecto al nodo 5 es negativo y vale 155. Y por último, tengo el momento en 3 que va en sentido positivo y vale 720. 60. No da igual a 0, ¿no? Da 60. Ahí recién me estoy dando cuenta del error que no me había dado cuenta aquí, porque aquí no incluí las reacciones en la sumatoria, pero aquí ya las incluí. Entonces verifico, a ver, no era 45, era 35. Lo corrí. Y ahora sí da igual a 0, ¿no? Ese concepto tienen que tenerlo claro. Va a haber estructuras donde se les va a imposibilitar, digamos, incluir todas las reacciones en su verificación. Ahí ya no tienen otra opción, pueden hacer la verificación así. Pero siempre que puedan, yo les sugiero hacerlo en algún punto donde puedan incluir en la sumatoria sus reacciones que acaban de hallar. Porque es la única forma de verificarlo. ¿Se lo puede hacer en el punto 2, por ejemplo? En el punto 2, ¿aquí? Sí, se lo puede hacer. Todo incluye. Así todo incluye. Pero lo único que te interesa que incluya en tu sumatoria son las reacciones que acaban de hallar. Si no se incluye esto, no pasa nada. Las cargas, bueno, las cargas reales de la estructura. Pasemos entonces ahora al cálculo de las ecuaciones de momentos vector. Vertical en 6 va hacia abajo y vale vertical en 3. Ya si digamos que están seguros de que esos son los valores de las reacciones, yo que les sugiero como verificación hacer una sumatoria de fuerza vertical, que es lo más sencillo. Eso sí, ya están seguros, ¿no? De que sus reacciones son esas. Si siguen, digamos, los pasos
que les mostré, de primero hallar las ecuaciones que pueden utilizar y luego aplicarlas con el mismo concepto que les mostré, van a estar más seguros de que sus reacciones están correctas. Por tanto, la verificación podrían hacerla con una sumatoria de fuerzas verticales y proceder con confianza. Ya si no le tienen confianza ni a su camisa, compruébenlo. Pasemos entonces a las ecuaciones de momento vector. Vertical de 3 era 155 kilonewtons, acá es 35. Ya. Ahora bien, para sacarle las ecuaciones de momento vector a cada una de las barras, yo tengo que colocar sus ejes locales de estas. Y aquí hay algo importante. Recordemos que el ejercicio es de variación de temperatura y tenemos una simetría en cómo están dispuestas las cargas de variación de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Yo coloco los ejes locales de esta barra, por ejemplo, de esta manera, y en la barra 4 lo hago de esta manera. Voy a hacer que mi ejercicio sea más corto de resolver si lo dispongo de esa forma. ¿Por qué? Recordemos lo que le mencioné en la clase teórica. Con los ejes locales de cada una de las barras, yo puedo saber cuál es la parte externa y cuál es la parte interna de esta barra. Recordemos que dijimos que entre el eje 1 y 2 está la parte superior o externa de la barra, y debajo del eje 1 está la parte interna o inferior de la barra. Los ejes locales, les recuerdo, yo los dibujo afuera, pero en realidad están aquí. Aquí está el eje 1 y aquí está el eje 2. Entonces, entre el eje 2 y el 1, esta va a ser entonces la parte externa. Debajo del eje 1, esta va a ser la parte interna. Y cuando hacemos ejercicios de variación de temperatura, ese dato es importante, porque vamos a calcularle la variación de temperatura interna y la variación de temperatura externa, y según eso vamos a obtener el caso Q1 y el caso 2. ¿Ok? Van a ver, en este ejercicio yo voy a tomar los ejes locales de esta manera, no es como lo toman los ingenieros, pero lo voy a hacer así para hacerlo más corto el ejercicio para mí, ¿no? Lo pueden hacer de esta forma que vamos a ver ahorita y no va a haber ningún problema, van a obtener el mismo resultado. Veamos entonces. Yo sé entonces que me conviene a mí tomar los ejes locales aquí para el eje 1, para la barra 1. Para la barra 2 me conviene tomarlos de esta manera o también de esta otra forma, pero es más fácil tomarlos de esta manera. Para la barra 4 me conviene tomar los ejes locales de esta forma, y para la barra 5 de esta manera. Y la barra 3, no me acuerdo cómo lo tomé, no importa si lo tomo de este lado o de este otro lado, ya van a ver por qué. Lo voy a tomar así, que ya después lo corrijo si lo tomé. Ya. ¿Qué quiere decir? La barra 1 la voy a analizar de izquierda a derecha, la barra 2 de derecha a izquierda, la barra 4 de izquierda a derecha, la barra 5 de derecha a izquierda y la barra 3 de arriba hacia abajo. Veamos entonces, empecemos con la barra número 1. ¿Qué tengo yo en la barra número 1? Si yo hago un cortecillo antes de llegar al nudo 2, o sea, una distancia X, ¿qué voy a tener? Voy a tener la carga de 50 kilonewtons y nada más, ¿no? Todo esto acá la distancia X. Bien, empezamos entonces la ecuación de momento vector. Ya tengo todo el cargamento de la barra número 1. ¿Cómo va a ser la ecuación del momento vector para esta barra? Tenemos esta fuerza aquí que me genera un momento con respecto al corte que hice, y ese momento, ¿qué le está haciendo a mi barra? Está comprimiendo la parte inferior de esta barra, ¿no? La está comprimiendo. ¿Qué quiere decir cuando comprimía? Que era negativa, menos 50 por su brazo de palanca, que es una distancia X. ¿Se entiende cuando digo cuál es la parte superior y inferior de la barra? Ya, está bien, perfecto. No, sí, una pregunta. ¿Le va el 2 ahí en el exterior? ¿O cómo me ubico ahí?
entre el eje 1 y el 2. Porque en sí, ahí está la barra 1 y los ejes locales en sí están encima de la barra, ¿no? El eje 1 va en dirección de la barra y el eje 2 sale perpendicular. Entre este eje 1 y 2, toda esta parte aquí es la parte exterior de mi barra. Y debajo del eje 1 es la parte inferior. ¿Ya? Y así mismo igual lo manejo la convención del signo. Pasemos ahora a la barra número 2. En la barra número 2 que voy a tener las reacciones. La de 155 y la de momento, que va de esta forma y vale 720 kN por metro. Listo. No tengo ninguna otra fuerza más, le saco entonces la ecuación de momento flector. Corto esta barra 2, una distancia X antes de llegar al nudo 2, y le saco entonces la ecuación de momento flector. ¿Qué va a ser igual? Primero, esta carga puntual acá, que me genera un momento con respecto al corte que hice. Ese momento está traccionando la parte inferior de mi barra. Si tracciona la parte inferior, es positivo. Vale 155 por una distancia X. Y ahora vamos con el momento. Este momento puntual, ¿qué me genera la barra? Le está comprimiendo la parte inferior de la barra, ¿no ven? Entonces es negativo. ¿Y vale? 720. Listo, ya está la ecuación de momento flector para la barra 2. Pasemos ahora a la barra 4. Barra 4. Los ejes locales los coloqué como les mencioné hace rato, ya prácticamente está a lo volcado. Vamos a una pregunta, ¿cómo me doy cuenta que es recomendable? Ahí no lo vas a ver. En el paso 3 lo vamos a ver. Ya. Analicemos entonces, saquemos la ecuación de momento flector. Lo coloco así los ejes locales y ya van a ver por qué es recomendable. Y pongo las cargas que participan. La carga de 70 kN es la única que participa. Corto aquí a una distancia de X la barra antes de llegar al nudo. Y ya le saco la ecuación de momento flector. En este caso, ¿cuál es la parte superior e inferior de la barra? La parte superior dijimos entre el eje 1 y 2. O sea, esta de aquí va a ser la parte superior. Y debajo del eje 1, esta de aquí va a ser la parte inferior. Bien. Si yo aplico la carga de 70 kN con respecto a mi empotrado, sí me genera un momento, pero ¿cómo es este momento? Cuando la aplico, es un momento que tracciona esta parte de la barra, que en este caso es la parte inferior. Por tanto, si la tracciona, es positivo. 70 por una distancia X que no conozco. Listo. Ya está la ecuación de momento flector para la barra 4. Vamos ahora a la barra número 5. En la barra número 5 que tengo la reacción de 35 kN que va hacia abajo. 35 kN. No tengo ninguna fuerza más. Corto a una distancia X antes de llegar al nudo 4 y le saco la ecuación de momento flector. En este caso los ejes locales también están al revés. O sea, esta de aquí va a ser la parte superior de la barra y esta de aquí va a ser la parte inferior de la barra. Cuando yo aplico esta fuerza de 35 kN, ¿qué le está haciendo a la parte inferior de mi barra? La tracción. Por tanto, es un momento positivo. Y le multiplico el brazo de palanca. Listo. Ahora solo falta de la barra 3. Pero para la barra 3 yo puedo ir por dos caminos. Puedo analizarla en este sentido o de arriba hacia abajo. Yo escogí hacerlo de arriba hacia abajo. Coloqué los ejes locales en esta parte y lo voy a analizar de arriba hacia abajo. Pero para hacer el análisis yo necesito saber, aparte de las fuerzas que pueden estar aplicadas sobre esta barra, la que les transmiten las otras barras. En este caso, si yo estoy analizando de arriba hacia abajo, tengo que saber qué esfuerzos le transmite la barra 1 y la barra 2 a esta barra 3. Por tanto, me vuelvo aquí a la barra 1 y a la barra 2 y pregunto, ¿qué esfuerzos transmite? En este caso, en la barra 1 me va a transmitir una vertical que contrarreste estos 50 kN y me va a transmitir un momento. El momento que genera esta carga de 50 kN es antihorario. Por tanto,
necesitar un momento horario para contrarrestar el momento que me genera esta carga de 50 kN. Y si reemplazo miren en esta ecuación del momento vector la distancia real de la barra 1, que son 2 metros, me va a salir el valor real que tiene este momento que transmite la barra 1 a la barra 3. ¿Qué serían? 100, ¿no? Bien. Pasemos ahora a la barra número 2. La barra número 2 que tengo, una vertical que va hacia arriba, para contrarrestarla necesito una que vaya hacia abajo y valga lo mismo. Y ahora, necesito, para contrarrestar el momento, ¿no?, que generan estas dos fuerzas, un momento que vaya en sentido integral. ¿Cuánto vale el momento que genera esta fuerza? 155 por 6, bueno, por 4, perdón. 620. ¿Cuánto? 620. O sea, ya está bien. 620 menos 720 da 100, ¿no? Listo. Ya tengo los esfuerzos que le transmite la barra 1 y la barra 2 a la barra 3. Los voy a pasar. Aquí están en formato de reacción y tienen que pasar esta barra en formato de acción. Para hacerlo pasar en formato de acción, yo le cambio el sentido. Este momento que iba en sentido horario va a ser antihorario, y este momento que iba en sentido antihorario ahora va a ir de forma horaria. Pero tienen la misma magnitud y diferentes sentidos, entonces se van a terminar restando, ¿no? Ambos, ninguno va a pasar acá. ¿Qué pasa con la carga vertical esta de aquí? Va hacia arriba, ahora viene hacia abajo. Tengo 50 kilonewtons que van hacia abajo, y esta de aquí que iba hacia abajo, para pasarlo como acción, ahora va a tener que ir hacia arriba. Le saco la resultante a esto. ¿Cuánto sería la resultante? Esta de aquí desaparece y esto se convierte en 105, ¿no? Listo. Ya tengo todos los esfuerzos que le transmite la barra 1 y 2 a la barra 3. Ahora sí le saco la ecuación del momento flector, que en este caso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza acá no me genera momento flector con respecto a este corte que yo hice aquí, antes de llegar a la articulación. Los cortes que hacemos antes de llegar a una articulación se los representa con apoyo fijo, ¿ya? Ya terminamos entonces el análisis de la estructura con la carga real. Ahora vamos al análisis de la estructura con la carga virtual. Y luego vamos a ver el cálculo de coeficientes de dilatación térmica, o coeficiente de temperatura. Primero me anoto los datos. Otra cosa más, en la estructura con la carga real, como se darán cuenta, solo se hace necesario calcular los momentos vectores, ¿no? Aquí no es necesario calcular los esfuerzos normales. ¿Ok? Esto ya lo vimos, que es por la ecuación de Mohr. Vertical en 6 virtual, vertical en 3 virtual, momento en 3 virtual, y puede que haya una horizontal virtual dependiendo de la carga virtual. Aquí podemos usar las mismas ecuaciones de la estática, ¿no? Es la misma estructura. Ya. Coloquémosle la carga virtual. ¿Qué nos pedía el enunciado? Calcular el desplazamiento angular en el extremo articulado de la barra 3. Y yo tengo que calcular una carga. Yo tengo que colocar la carga virtual según el desplazamiento que yo quiero calcular. En este caso es un desplazamiento angular, por tanto tengo que colocar un momento de 1 kilonewton por metro en el extremo articulado de la barra 3. Lo coloco de manera antihoraria, por conveniencia nomás. Pueden colocarlo de manera horaria y no va a afectar en su resultado. Solo va a afectar en el signo que le salga su resultado. ¿Qué pasa si
en el resultado no sale negativo ahorita, eso va a querer decir que el nudo 4 en sí no se desplaza en sentido antihorario, sino en sentido horario. ¿Ok? Eso nomás significa el signo negativo que le sale en su resultado. El ingeniero siempre nos sugiere que cuando sea desplazamiento angular, que lo coloquemos de esa manera a la carga, en sentido antihorario. En los otros métodos se va a hacer, ¿cómo se dice? Obligatorio colocarlo de esa manera. Por eso ya le sugiere colocarlo así, respetando la convención del signo, para que se vayan acostumbrando. Bien, apliquemos entonces las ecuaciones de la estática para resolver este problema. Hagamos una sumatoria de momentos en articulación hacia abajo. En la articulación que es el nudo 4 hacia abajo. Igual a 0 y los que vayan en sentido horario van a ser los positivos. ¿Qué tengo yo? Tengo primero el momento que va en sentido antihorario. Y tengo la carga, la reacción vertical que con respecto al nudo 4 va en sentido horario. Y tiene un brazo de palanca de 4 metros. Despejando la vertical en 4 me da 1 sobre 4, ¿no? Que en decimal es 0,25, ¿verdad? Sí. Listo. Ya tengo la vertical en 6. Ahora puedo hacer una sumatoria de fuerzas verticales y hallar la vertical en 3. Que los más vivos ya se darán cuenta que va a ser igualita, ¿no? A la vertical en 6. ¿Qué tengo en esta sumatoria de fuerzas verticales? Lo que acabo de hallar, que va hacia abajo, y vale 0,25. Y mi incógnita, que va hacia arriba, lo igualo a 0. Y despejo mi incógnita vertical en 3. ¿Qué igual va a valer? 0,25, ¿no? Ya tengo esta, puedo hacer una sumatoria de momentos en el nudo 3 y hallar la horizontal en 3, ¿no? Hago entonces una sumatoria de momentos en el nudo 3, lo que vaya en el sentido horario van a ser los positivos. Lo voy a hacer más abajo. Ya, ahora sí. ¿Qué tengo entonces? Mi incógnita que va en sentido horario va a ser positiva. ¿Qué más tengo? La carga virtual que va en sentido antihorario. Y no tengo nada más, ¿no? Lo igualo a 0 y despejo de aquí la reacción de momento en 3, que va a ser igual a 1 kilonewton por metro. Y como mi carga virtual es un momento que no me genera reacciones horizontales, esto va a ser igual a 0, ¿no? Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, va a ser igual a 0. Aquí también le pueden hacer la verificación, en este caso yo no le voy a hacer, ¿ya? Porque sí recuerdo que esos son los valores de la reacción. Pero lo correcto es que le haga. Perdón. Sáquenle foto lo que quieran y pasamos ahí. Ahí podemos hacer las verificaciones con una sumatoria de fuerzas verticales y ya, porque estamos seguros que es esos valores. Ahora sí, una pregunta. Esta carga verde de 1 kilonewton en la articulación es siempre así. ¿Por qué lo pones ahí? ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué uso fuera datos? El enunciado nos pide. El enunciado nos pide desplazamiento angular y la carga virtual que colocamos tiene que ir en dirección del desplazamiento que yo quiero calcular. Por eso es un momento en este caso. Para desplazamientos angulares va a ser momentos. Para desplazamientos lineales va a ser una carga lineal, ya sea vertical, horizontal, lo que nos pide. Siempre que diga angular, nosotros vamos a poner un momento. ¿Ok? ¿Eso era? La cantidad, 1 por 1 kilonewton va a ser. Creo que lo tengo aquí en otra diapositiva. Vamos a hacer una pausa. Aquí está la tabla de los tipos de desplazamiento que podemos tener.
Esos son todos los tipos de desplazamiento que podemos tener. Voy a borrarlo. Horizontal, la carga virtual vale 1 kilonewton. Desplazamiento angular, aquí dice. Se pone un momento, sentido antihorario de preferencia, y le pone el valor de 1 kilonewton. Pero ¿qué pasa cuando dice desplazamiento angular absoluto? Cuando dice absoluto se refiere a que nosotros tenemos que colocar como carga virtual un par de fuerzas. Y este par de fuerzas no vale 1 kilonewton. Y así va a ser 1 sobre la longitud, ¿no? Donde te pide aplicar esa carga virtual. Puede ser una barra, digamos, de 3 metros. 1 sobre 3 y 2 sobre 3. Cada uno va a valer. Eso de isostática uno puede saber que se resume a un momento, ¿no? Que vale 1 kilonewton. Luego puede haber también desplazamiento angular relativo. El desplazamiento angular relativo se refiere a 2 pares de momentos. Y los dos valen 1 kilonewton. Luego este desplazamiento lineal relativo, igual son 2 cargas lineales que valen 1 kilonewton. Este de aquí no es necesario porque nunca lo pido. Eso está en el claro, le puedes sacar una foto si querés, ahorita o desde el claro lo sacás. Así tienen que colocar sus cargas virtuales según el desplazamiento que les pidan. ¿Ya? Sigamos con el ejercicio. La de aquí era 0,25. Este de aquí igual era 0,25. Y el de aquí era 1 kilonewton por metro. Ya está. Aquí los B locales tienen que ser los mismos que la estructura con la carga real. Si la estructura la estructura con la carga real, yo puse los D locales así, de la misma manera tengo que colocar en la estructura con la carga virtual. ¿Ok? Este de aquí así. Y el de la barra 3 era aquí. Si yo lo coloco de otra forma, si de la barra 3 la coloco en esta parte, el resultado ya no me saldría correcto, me saldría cualquier cosa. Así que siempre tómenlo de la misma manera los de locales. En la estructura con la carga real y en la estructura con la carga virtual. En la barra número 1, ¿tenemos alguna fuerza? Ninguna. Por tanto, no hay nada que me genere momento flector. Y la ecuación de momento flector para esta barra va a ser igual a 0. Barra número 2. En la barra número 2 tenemos las reacciones, la vertical de 0,25 y la de momento de 1 kilonewton por metro. Ahora sí le sacamos la ecuación de momento flector. Aquí siempre una barrita, para que no se confunda. Ya. ¿Cómo va a ser la ecuación de momento flector para la barra número 2? Primero esta carga puntual. ¿Qué me está haciendo la barra? Está traccionando la parte inferior de la barra, ¿no? Esta parte. La tracciona, por tanto es un momento positivo. Luego, este momento puntual, ¿qué le está haciendo a mi barra? Está comprimiendo la parte inferior de la barra. Por tanto es un momento negativo. Listo. Pasemos ahora a la barra número 4. Que en la barra número 4, al igual que en la barra número 1, no hay ninguna fuerza, por tanto la ecuación de momento flector es igual a 0. Vamos ahora a la barra número 5. En la barra número 5 yo tengo la reacción de 0,25 que va hacia abajo y sí me va a generar momento. Por tanto la ecuación de momento flector va a ser distinto de 0. Esta fuerza de 0,25 kilonewton con respecto a mi barra, ¿qué le está haciendo? Le tracciona la parte inferior. Por los ejes locales, esta es la parte inferior. Por tanto, es un momento positivo. Y lo multiplico por una distancia X. Todos sus brazos para adelante. Vamos ahora a la barra número 3. Para la barra número 3 yo necesito saber
los esfuerzos que le transmite la barra 1 y la barra 2 a esta barra 3. La barra 1 no le transmite nada. La barra 2 le va a transmitir algo, ¿no? La vertical de 0,25 y momento no le va a transmitir momento porque 0,25 por su brazo palanca de 4 es igual a 1 kN. Y el otro 1 kN, el momento de 1 kN que va en sentido contrario, se contrarresta, ¿no? Listo. Entonces, solo vamos a tener la carga de 0,25, que ahí está como reacción. Y para que pase como acción a la barra 3, porque necesito tenerlo en la barra 3 como acción, le cambio el sentido. Sería hacia arriba y 0,25 kN. O directamente lo pueden trasladar, muy bien, pasa con su sentido real. Ya. Ahora le saco la ecuación de momento vector a la barra número 3, que para este caso no hay ninguna fuerza que me genere momento vector, por tanto es igual a 0. ¿Sí? Ya terminamos el análisis de la estructura con la carga virtual. Ahora vamos a la tabla de resumen de fuerza. Barra 1, 0. 0,25. Aquí me falta algo, ¿no? Les dije que en la estructura con la carga virtual teníamos que sacarle también los esfuerzos normales. Eso ya me estaba olvidando. Ahorita le sacamos entonces lo que nos falta. Ya. De la barra 1 no hay ninguna fuerza que me genere esfuerzo normal, ¿no? Para que me genere alguna fuerza de esfuerzo normal tiene que estar en esta dirección, en la dirección del eje local 1. Por tanto, aquí igual a 0. Barra 2. En la barra 2 lo mismo, ¿no? Va a ser igual a 0. Barra 5. En la barra 5 pasa lo mismo, igual no hay ninguna fuerza que me genere esfuerzo normal. Barra 4, igual lo mismo, ¿no? 0. Casi en todas las barras es 0. Y barra 3, aquí sí tengo esfuerzos normales. Esta carga de aquí me genera esfuerzos normales porque va en la misma dirección del eje 1. ¿Qué vamos a tener? Es como esa fuerza está saliendo de la barra, va a ser positiva, o sea, está traccionando. Y vale 0,25. Ya. Ahora sí nos terminamos la estructura con la carga virtual. A ver, aquí sale 0, 0,25, 0, ya. Ahora sí vamos a analizar la variación de temperatura como el tercer paso, ¿no? Una pelotita, ¿por qué era recomendable? Ahorita vamos a ver, este es el paso, ahora sí. Perdón, quise esperar mucho, ¿no? Ya no me toca, ya no me toca. Ya, en el siguiente paso vamos a ver, ahora sí, por qué es recomendable tomar los ejes locales como lo tomamos ahorita. ¿Ya? Sácale foto y pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Aquí ya no importan las reacciones ni la carga virtual, así que lo borramos. Ya. Para este paso, para este tercer paso, que solo se aplica cuando tenemos carga por variación de temperatura, es importante los ejes locales. ¿Cómo nosotros tomamos los ejes locales? Es bastante importante. Aquí lo puse muy arriba el dibujo. Permítame bajarlo un poquito. Ahí lo voy a hacer. Ya. Recordemos que para la barra 1 los ejes locales los tomamos así. Para la barra 2 los ejes locales los tomamos de esta manera. Para la barra 3 en este sentido.
barra 5 así. ¿Por qué lo tomamos de esa manera? Pasemos a analizar las cargas por temperatura para cada una de las barras. Si se dan cuenta, por la forma en que nosotros tomamos los ejes locales en la barra 1 y en la barra 4, vamos a tener lo siguiente. Y aquí tenemos que recordar el concepto de cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de mi barra. Entre el eje local 1 y 2 está la parte superior de mi barra, o sea, esta parte de acá es la parte superior de la barra 1. Y debajo del eje 1 es la parte inferior de la barra, o sea, esta parte de acá es la parte inferior de la barra 1. En la barra 4, ¿qué pasa? Como coloqué los ejes locales de esta manera, la parte superior de esta barra es esta parte de aquí abajo y la parte inferior es esta parte de acá. Si yo hubiese colocado los ejes locales arriba, digamos, la parte superior de mi barra sería esta y la parte inferior esta. Y eso a mí me hace calcular, hacer mucho más cálculos. No es favorable para mí. ¿Por qué? Porque para calcular el caso 1 y el caso 2, que es mi objetivo final, yo necesito aplicar la siguiente fórmula. Para el caso 1, el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura interna más la variación de temperatura externa dividido entre 2. Y para el caso 2, el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura interna menos la variación de temperatura externa dividido entre H, que H viene a ser la altura de la sección transversal. Y aquí tengo estos dos datos que no conozco. La variación de temperatura interna va a ser la temperatura interna de la barra, que para la barra 1, ¿cuál es? 10 grados centígrados. Y por como yo puse los ejes locales para la barra 4, ¿cuál va a ser la temperatura interna? También 10 grados centígrados. La variación de temperatura interna es temperatura interna menos temperatura inicial, que nos puede dar de datos primero la temperatura inicial. Y la variación de temperatura externa es la temperatura externa menos la temperatura inicial. Hagamos eso entonces. Si te das cuenta, por la forma en que yo coloqué los ejes locales, voy a tener la misma temperatura interna y la misma temperatura externa para la barra 1 y 4. Y de IAPA, esto para hacerlo más rápido igual, la barra 2 y 5, porque yo también tomé los ejes locales de esta manera, así en la barra 2 y así en la barra 5, también voy a tener que mi temperatura externa es 40 grados centígrados y la temperatura interna 10 grados centígrados. O sea, estas 4 barras tienen la misma temperatura externa y la misma temperatura interna. Si yo no hubiese tomado los ejes locales de esa manera, tendrían diferentes temperaturas y tendría que ser más caro. Ese es, digamos, la ventaja de saber cómo tomar los ejes locales, para que tengan la misma temperatura interna y la misma temperatura externa en varias barras. ¿Okay? Ahí es donde se ve la importancia de tomarlo así. Saquémosle los datos entonces. Para todas estas 4 barras tenemos que la temperatura interna va a ser igual a 10 grados centígrados. Y la temperatura externa para todinas va a ser 40 grados centígrados, ¿no? ¿Qué otra cosa necesito de datos? La altura de la sección transversal. Justamente para estas 4 barras, la sección transversal es de 20 por 60. Y la altura es 60 centímetros. Que en este caso tendría que ponerlo en metros. La fórmula se reemplaza en metros. Ya. ¿Qué otra cosa más necesito de datos? El coeficiente de dilatación térmica, que les dije que era un valor constante, 1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Listo. Obtengamos entonces la variación de... me falta también la temperatura inicial, que era 10 grados centígrados para este ejercicio. Ya. Obtengamos ahora la variación de temperatura interna. ¿Cuánto va a ser? La temperatura interna menos la temperatura inicial. O sea, igual a 0. Variación de temperatura externa. ¿Cuánto va a ser? Temperatura externa 40 menos temperatura inicial 10. 40 menos 10, 30 grados centígrados. ¿Ok? Listo. Ahora obtengamos el caso 1 y el caso 2 para estas 4 barras. Caso 1. Coeficiente de dilatación térmica, que es 1 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura interna
es 0, más la variación de temperatura externa, que es 30. Y dividido entre 2. ¿Cuánto sale? Bueno, esta partecita no lo pongan en su calculadora, solo pongan esta fracción. Y si se dan cuenta, nos daría 15, ¿no? 30 dividido entre 2 es 15. Y después le multiplicamos esto, o sea, por 10 a la menos 5. Así manéjenlo ya. Caso 2, entonces, para estas 4 barras, ¿cuánto va a ser? 1 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura interna, que en este caso es 0 grados centígrados, más, bueno, menos la variación de temperatura externa, 30. Dividido entre la altura de la sección, que es 0,6 metros. ¿Cuánto daría esta fracción? 50. Negativo por el signo menos acá y multiplicado por 10 a la menos 5. Listo. Ya tengo el caso 1 y el caso 2 para la barra 1, 2, 4 y 5. Si no hubiese tomado los ejes locales de esa forma, hubiese tenido que hacer 2 veces este paso. ¿Qué es corto? Pueden hacerlo 2 veces. Pero si ahorran la menor cantidad de tiempo, mejor. Es una sugerencia nomás, no es una obligación, ya que el ingeniero les mencionó, pero no que tomen los ejes locales como él les enseña. Pasemos ahora a la barra número 3. En la barra número 3, ¿qué tenemos? La temperatura interna y la temperatura externa es lo que va a cambiar, ¿no? Los otros datos van a ser los mismos, excepto la altura de la sección transversal. Temperatura interna. Por como yo puse los ejes locales, la temperatura interna va a ser esta parte, ¿no? 10 grados centígrados. Y la temperatura externa va a ser esta otra parte, que también son 10 grados centígrados. Eso también es una ventaja, que nos dé la misma temperatura. La altura de la sección transversal es 40 centímetros, que en metros es 0,4. Listo. La variación de temperatura interna va a ser igual a la variación de temperatura externa, ¿no? Ambos son el mismo dato y va a ser 10 grados centígrados menos la temperatura inicial, que son 10 grados centígrados igual. Entonces, variación de temperatura interna va a ser igual a 0 y variación de temperatura externa también va a ser igual a 0, ¿no? Caso 1, coeficiente de dilatación térmica, 1 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura interna, que es 0, más la variación de temperatura externa, que es 0, y dividido entre 2. ¿Ok? 0 más 0 igual a 0, 0 dividido entre cualquier cosa es igual a 0, y 0 multiplicado por cualquier cosa también es igual a 0. Caso 1 entonces va a ser igual a 0, ¿no? Y el caso 2 también, ¿no? Caso 2 es el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura interna menos la variación de temperatura externa sobre la altura de la sección transversal. 0 menos 0 igual a 0, 0 dividido entre cualquier cosa 0, y 0 multiplicado por 0 igual a 0. Por tanto, si la temperatura interna y la temperatura externa es la misma, el caso 1 y el caso 2 van a ser igual a 0. ¿Ya? Belleza, aprendió para nosotros. Listo. Le sacan foto y pasamos, ahora sí pasamos a la tabla de resumen de esfuerzo. Entonces, barra 1, 2, 3, 4 y 5. La barra 1 tenía 2 metros. Y 2 metros lo vamos a representar de la siguiente manera. X va a ir de 0 a 2. La barra 2 tenía 4 metros. Y vamos a representarlo de esta manera. X va a ir de 0 a 4. La barra 3 tenía 5 metros. Vamos a representarlo de esta otra manera. X va a ir de 0 a 5. La barra 4 también tenía 2 metros. Y la barra 5 tenía 4 metros. Ecuación de momento flector de la estructura con la carga real a todas las barras. Barra 1 era menos 50x. Barra 2 era
155x menos 720. Barra 3 era 0, barra 4 era 70x y barra 5 era 35x. Ecuación de momento flector para la estructura con la carga virtual. La primera barra era 0, la segunda barra era 0,25x menos 1, la tercera barra era 0, la cuarta barra era 0 y la quinta barra era 0,25x. Los esfuerzos normales de la estructura con la carga virtual, para todas las barras era 0 menos para la 3. 0, 0, 0, 0 y para la 3 era 0,25. Listo. Ya tengo mi tabla de resumen de esfuerzos. El caso 1 y el caso 2 también me los guardé aquí. Vamos a plantear la ecuación de Moore. Y va a ser la siguiente. Como es vórtico plano, solo consideramos momentos flectores de la estructura con la carga real y la estructura con la carga virtual. Y como tenemos variación de temperatura, le añadimos esto más a la fórmula. Donde implica caso 1, que ya lo tenemos para cada una de las barras, la ecuación de esfuerzos normales de la estructura con la carga virtual, ya lo tuvimos, y la ecuación de momento flector de la estructura con la carga virtual. Y el caso 2. ¿Ya está todo? Como la ecuación de Moore se va a hacer larga, a esto le vamos a llamar A. A esta parte de la ecuación le vamos a llamar B. Y a esta parte de la ecuación lo vamos a llamar C. Entonces, A va a ser igual a lo siguiente. La integral de momento flector para cada una de las barras. En este caso, barra 1 va a ser igual a 0, ¿no? La ecuación de la estructura con la carga virtual es 0. De la carga real es un número, pero cualquier cosa multiplicado por 0 dividido por 0 es igual a 0, ¿no? Entonces no participa la barra 1. La barra 3 tampoco. La barra 4 tampoco. O sea, solo va a participar la barra 2 y la barra 5. En vez de colocarlo así, la ecuación de Moore, pueden colocarlo de esta otra manera. Sacan la constante en una fracción, o sea, va a ser 1 sobre la rigidez a flexión de la barra 2, que para la barra 2 era esta, ¿no? Porque era una sección de 20 por 60. Y para la barra 5 también era esta misma. Solo para la barra 3 era esta. ¿Bien? La rigidez de flexión entonces para la barra 2 y para la barra 5 es la misma. Lo tengo aquí, 84.600. Saco entonces fuera de la integral la rigidez de flexión y le multiplico la integral de cada una de las barras, ¿no? Primero de la barra 2, que va a ir de 0 a 4. Y tenemos la ecuación del momento flector de la estructura con la carga virtual, 0,25x menos 1. Y la ecuación del momento flector de la estructura con la carga real, 155x menos 720. Aquí ya no le pongo el denominador porque ya lo saqué afuera, ¿no? Solo que lo hice arribita, ¿no? ¿Qué va a hacer? 0,25x menos 1. Y la carga era multiplicado por 155x menos 720. Ya. A esto le vamos a sumar la integral para la barra número 5. Esta integral va a ir de 0 a 4 y tenemos la ecuación de momento flector de la estructura con la carga virtual, que es esta, 0,25x, y la ecuación de momento flector de la estructura con la carga real, que es esta de aquí, 35x. Y ya está, ¿no? Resuelvo esto y voy a obtener el valor de A. ¿Cuánto le saldría? Ah, y aquí cierro paréntesis, ¿no? 186. ¿No están los docentes acá? La fracción de 1 sobre 84.600 de 0,014 le sale. ¿Alguien le sale lo mismo?
¿Alguien más lo hizo? 0,01434. Ya, eso es suficiente. Ya está, ya tenemos esta parte de la ecuación de Mohr. Vamos con esta otra parte, que es de los esfuerzos normales de la carga virtual. ¿Qué barra tiene esfuerzos normales? La barra 3. Y le tenemos que multiplicar el caso 1, ¿no? La barra 3, ¿cuál era el valor del caso 1 para la barra 3? Igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? 0 por la integral de la barra 3 que va de 0 a 5 y su ecuación que es 0,25 va a ser igual a 0, ¿no? Ahora hagamos el C. El C quería hacer los momentos vectores de la estructura con la carga virtual multiplicado por el caso 2 de esa barra. ¿Qué barra van a participar? La barra 2 y la barra 5. Las otras no participan, son igual a 0. De la barra 2 y la barra 5, ¿cuánto era su caso 2? Menos 50 por 10 a la menos 5, ¿no? De ambas barras. Ok. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos 50 por 10 a la menos 5 de la integral de la barra 2, que va de 0 a 4, 0,25x menos 1, y le sumamos a 8. Vamos a hacer que esto multiplica todo. 5 va a multiplicar a ambas integrales. Más la integral de la barra 5, que va de 0 a 4. Y su ecuación es 0,25x. Ya estuvo. ¿Cuánto sale C? Efectivamente. Sale igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto va a valer el desplazamiento? La suma, bueno, el desplazamiento angular del extremo articulado que era el nodo 4, ¿no? Ya. ¿Cuánto va a ser igual el desplazamiento? Va a ser igual a la sumatoria de A más B más C. El B era igual a 0, el C era igual a 0, y entonces concluimos que el desplazamiento angular del extremo articulado de la barra 3, que en este caso es el nodo 4, va a ser igual a 0,01434,2 radianes. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento angular. Listo, ahí termino. Podrían haberlo dejado con solo 3 decimales, no habría ningún problema. Pero porque me olvidé que esto daba 0 y esto igual, quise ponerle más decimales para ver si afectaba un poco más. Y ya está, ahí termina el ejercicio. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? El tomar inteligentemente los ejes locales de cada una de las barras puede hacer que haga más rápido su ejercicio, ¿no? Eso sería todo, chicos.